La iglesia, ya hemos dicho que es el cuerpo de Cristo y que viene del vocablo eclesia, que a su vez está formado por dos palabras, ek y kaleo, que unidas leen los llamados hacia afuera. Somos los llamados hacia afuera. La iglesia local es nuestra base. Hemos dicho que hay una iglesia universal, que somos todos parte de esa iglesia universal, pero también somos parte de una iglesia local, en donde se nos capacita, en donde somos enviados para llevar la verdad al mundo y el lugar al cual regresamos para recuperarnos y para sanar de las heridas que hayamos obtenido en el camino, ¿verdad? Una batalla espiritual y también somos heridos espiritualmente y necesitamos regresar a nuestra iglesia local para sanar, para recuperarnos y volver a salir a ese campo de batalla. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo dijo poco sobre la iglesia. Solo dio un indicio de lo que su iglesia habría de ser. Vemos en Mateo capítulo 16, verso 18, que él le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow. Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta roca, Pedro, que significa roca, yo voy a edificar mi iglesia. No fue sino hasta la última noche con sus discípulos que Jesús, en su discurso en el aposento alto, dio más detalles sobre la formación de la iglesia y la función, ¿verdad?, de ella. Esa noche declaró dos factores que harían que esta nueva era fuese singular: la palabra de Dios completa y el Espíritu Santo morando en cada creyente. Así que en Hechos 1:4 vemos el libro de los Hechos, el primer capítulo. Vamos a leer el verso 4 y el verso 8. En el verso 4 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y en el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Ellos, ¿qué hicieron? Jesús les dio instrucciones a ellos, ¿verdad?, de permanecer juntos, de que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder del Espíritu Santo. ¿Y qué vemos? Ellos, en el versículo 14 nos dice que todos perseveraban unánimes, juntos, en oración y ruego. Y el verso 15 nos dice que en aquellos días los que se reunían eran como 120 en números. ¡Wow! Cuando llegó el día de Pentecostés, eran unos 120 personas. En el capítulo 2 del libro de Hechos, antes hablamos de Romanos, ahora estamos en el libro de Hechos. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¡Wow! Y el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice el verso 4: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Tras estos acontecimientos que fueron surgiendo desde el principio en ese libro de los Hechos, acontecimientos sobrenaturales, porque decían: esta gente no son personas preparadas como para que tengan tanta palabra, tanta verdad, que hablan en otras lenguas, que dicen cosas. Mira, la gente estaba asombrada. Son estos los mismos. Y la reacción que hubo de mucha gente, muchos judíos que se estaban congregando frente a aquel lugar, frente a la casa, viendo: mira, ahí sale Pedro a ofrecer su primer discurso. Cuando Jesús le había dicho:
sobre esta roca, tú eres Pedro, voy a edificar mi iglesia. Pedro fue el primero que sale a dar el sermón a la gente que estaba allí. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De 120 personas, ese mismo día ya el número se va multiplicando a 3,000 personas. Wow. Eso es el poder sobrenatural de Dios. En Mateo capítulo 28, versos 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús le asignó a la iglesia una misión doble. Primero, evangelizar. Salir a ganar a las personas al presentarles el mensaje salvador de Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero, salir a evangelizar. Y después, edificar. Conducir a esas personas hacia la madurez espiritual, para que puedan actuar como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Les dijo, vayan, hagan discípulos. Y hacer discípulos no solamente vayan, prediquen, evangelicen, que la gente se convierta. Hacer discípulos toma tiempo, en lo que uno va enseñándoles todas las cosas que Jesús enseñó. Enseñándoles, preparándolos. Así que para cumplir esa misión, la iglesia tuvo que establecer prioridades. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Como en el capítulo 2, verso 42 dice, ellos perseveraban, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. O sea, la iglesia tuvo que establecer prioridades. Primero, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se dedicaban todos estaban dedicados a qué? Al estudio de la palabra de Dios. Lo que Jesús les había enseñado a los discípulos, lo que ellos habían aprendido a través de las escrituras, de todo ese Antiguo Testamento, todo lo que habían visto, lo que habían presenciado, ellos fueron aprendiendo. Ellos perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas. Nosotros necesitamos dedicarnos tiempo a prepararnos con la palabra de Dios, a escucharla, a escudriñarla, a estudiarla. También dice, número 2, en la comunión unos con otros. O sea, ellos se dispusieron a no solamente reunirse para estudiar juntos la palabra, sino también para tener una relación personal los unos con los otros. Establecieron esa relación de amistad, de embajadores de Cristo para lograr su misión. Lo hicieron como un equipo. Nosotros no podemos estar cada uno por su cuenta. Necesitamos unirnos a los diferentes hermanos, cuerpos de Cristo, miembros de la iglesia, porque como cuerpo, como equipo, somos más fuertes, ¿verdad? Podemos hacer más, podemos orar los unos por los otros, podemos aprender los unos de los otros. Si tenemos dudas, preguntamos, nos comunicamos. La comunión es importante. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Necesitamos formar parte de ese cuerpo de Cristo. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan, que se refiere a la cena del Señor, y
4 en las oraciones. Esas eran las prioridades de la iglesia primitiva. Estudiaban, trabajaban unidos como equipo, se recordaban constantemente la necesidad de mantenerse centrados en Cristo con la cena del Señor y pasaban tiempos juntos en oración. A partir del capítulo 8 de este libro de los Hechos, nosotros vemos que se empieza a ver un despliegue de la obra evangelística en otras áreas geográficas a causa de la persecución que surgió de los judíos. Dios permitió esa persecución, pero era para esparcir a los creyentes a fin de que se extendiera el evangelio a toda Judea y Samaria, como él lo había dicho ya en Hechos 1:8 que dijimos, cuando leímos ahorita, para recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Así que ellos estaban juntos aprendiendo de la palabra, pero era para salir a llevar esa palabra a otros lugares. Y como se quedaron todos juntitos y seguían aumentando en número y seguían estando juntos, Dios entonces envía esa persecución para, ok, están listos a salir, vamos a esparcirlos para que esa palabra se cumpla. Y entonces vemos desde el capítulo 8 cómo ellos empiezan a llevar ese evangelio a Judea y a Samaria. Y luego Dios permitió, ¿verdad?, que después surgiera un personaje, que lo vemos ahí en el capítulo 8, que es Saulo de Tarso, que él fue uno de los que empezó a perseguir la iglesia, pero a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, se registra el avance de la obra del ahora apóstol Pablo por todo el mundo mediterráneo. Así que Pablo empieza a ser un evangelista, llevando ese mensaje a diferentes lugares. Y al final de la gira, habían evangelizado a toda aquella área y fundado varias iglesias. Veamos en el Hechos capítulo 14, verso 23 dice, Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra cuando dice constituyeron ancianos es el término con el cual se designa a los pastores o encargados de las distintas congregaciones, ¿verdad? Ancianos en cada iglesia. Pablo repitió esta práctica de nombrar ancianos o pastores en cada ciudad y país que él evangelizó. Y lo vemos en diferentes partes de este libro de los Hechos. De esa manera, nosotros vamos a ver, a medida que la iglesia va creciendo, también vamos a ver diferentes niveles de liderazgo. Los niveles iban aumentando desde apóstoles, evangelistas, profetas, hasta ancianos, pastores de las congregaciones. En la carta de los Efesios, Pablo dice, vamos a buscar aquí Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que él constituyó diferentes líderes en la iglesia y también están incluidos los maestros.